Ya, entonces, hermana, estaba un día viendo el TikTok, uno ni siquiera busca video en específico, sino que solamente está ahí, sí, sí está ahí. Uno solamente ve videos que parecen nada especial Random. y random, como se dice, y aparece el templo satánico en Chile. Y yo me puse a escuchar qué estaban enseñando, o sea, qué hablaban, si adoraban a Satanás o abiertamente. Y no adoraban a Satanás. Ellos lo que decían era que explicaban de que el hombre no necesitaba a Dios y que no adoraban a Satanás directamente, sino que solamente negaban a Dios. No sé si me explico. Era como que no estaban adorando a un Dios, sino que estaban negando al Dios de la Biblia. Eso era básicamente. Era como que no había que tener fe, sino que había que tener confianza en sí mismos, en el hombre, en el humanismo. Y lo que usted decía me hace mucho sentido con lo que yo escuchaba de estos sacerdotes. No sé, chicos, si quieren comentar algo también. Sí, yo, hermana Diana, ¿me escucha? Ah, tenía una duda con respecto a lo que decía Nano también, que él decía que acá en el TikTok que vio, ellos negaban a Dios, pero usted como ocultista y con lo que vivió, ¿usted no creía en Dios o negaba a Dios? ¿Cómo era su espiritualidad con respecto a eso? ¿Era creyente a pesar de todo? Porque si trabajaba a la par con los demonios y hacía brujería, evidentemente quizá en algún momento se le imaginó que por el otro lado había un bien o alguna persona que usted no podría haber tocado, quizás que era hijo de Dios. ¿Cómo era su fe cuando usted hacía ocultismo? La verdad que tu pregunta es la más interesante de todas las que me preguntaron. Yo, todo sacerdote satánico, por eso yo miro en las redes, por eso yo escucho los que dicen ser brujos, sobre todo en República Dominicana. Perdónenme lo que le voy a decir, pero ningún sacerdote satánico puede meterse con los hijos de Dios. El que se mete con su creador sabe que pierde la batalla. Yo como sacerdotisa y ex profeta de Baal, nunca pude meterme con un cristiano, porque sabía que perdía la guerra. Mira, te voy a contar un testimonio. Había Wow. una mujer que me puso alabanza solamente al lado de mi casa y yo me tuve que mudar, con templo y todo. Ella no se mudó, porque era tan impresionante el Pero, poder de la alabanza, porque la palabra de Dios es tan santa, es tan santo Dios, que yo me tuve que mudar de casa y no ella. Y solamente con la alabanza, pero no ella me no lo hizo a puso... propósito, ¿cierto? ¿Cómo? Que ella no lo hizo como a propósito. No, Ella solamente no, colocaba alabanza. no. Las personas, por eso yo digo, el sacerdote satánico que se convierte a Cristo es la persona más celosa de Dios que hay, más que cualquier cristiano. ¿Y sabes por qué te lo digo esto, hermano? Porque antes de ser espiritual para Dios, fui espiritual para el enemigo. Como hoy le enseñaba a una chica que salió de sacerdote, de la hechicería, y le dije, si antes éramos espirituales, teníamos ese respeto de encerrarnos en las habitaciones horas y horas, haciendo obligaciones, se le llama, rituales, consagraciones para el diablo, para que nosotros tengamos poder y autoridad sobre esta humanidad. ¿Cuánto más para este Dios? Era una persona espiritual, era una sacerdotisa en todos los sentidos. A mí la gente me tenía que ver como una sacerdote. Mi conducta, mi imagen, tenía que ser de una sacerdotisa, de una imagen de alguien espiritual. Yo no podía tener una imagen que no tenga nada que ver con lo que yo estoy ejerciendo. Entonces, por eso le estoy diciendo, y por eso predico esto, y por eso me enojo muchas veces con el pueblo de Dios, y les pregunto, ¿qué están haciendo? ¿Qué están haciendo con la sangre de Cristo? ¿No se dan cuenta el Dios que tienen? ¿No se dan cuenta de lo que están sirviendo?
Por eso siempre digo, y me voy a quitar el sombrero con aquellos ex brujos que hoy te van a parar en el púlpito y te van a predicar lo que es, porque antes de ser espirituales para Dios, Dios los capacitó entre los cuervos. Dios capacita entre los cuervos para hoy desenmascarar al mismo diablo que está metido en la casa de nuestro Dios, y no tiene que ser así. Mi casa fue hecha casa de ladrones, dice el Señor. Amén. Así es. Amemos a este Dios, Sí, hermano. amén. Amemos a este Dios porque existe. El diablo existe. No es un cuento de fábula, no es un cuento de hadas. El diablo existe y sobre todo quiere a los cristianos. A él no le interesa el mundo. Él quiere los cristianos. Y no existen cristianos, Claro. porque me cansé de hacerle brujería a los cristianos y nunca les llegó una brujería. Hablemos de cristianos que están bien con Dios. Hablemos de cristianos que están en santidad. ¿Y cuál es la santidad? Obedecer a Cristo. No la ropa, no eso, no. Amén. El amor, lo que tengas dentro de tu corazón. Si tu corazón está podrido, todo tu ser va a estar podrido. Entonces, ¿qué es lo que va a mirar Dios? Tu interior. Y el diablo también conoce cómo estás vos. Entonces, no existen cristianos embrujados. Quítense de la cabeza eso. Eso es un arma del diablo, hacerte creer que estás embrujado. Es un arma de él. Es una saeta que te tira. O endemoniado. ¿Entendés? ¿Por qué? Porque conoce tu vida espiritual. Conoce tu vida espiritual, por eso te tira la saeta. Claro, Él nos tienta de acuerdo a nuestra concupiscencia, o sea, de acuerdo a lo que desea nuestra carne. Él solamente puede tentarnos, pero no obligarnos. Él te va a tentar. Y él sabe si vos orás, si vos no orás. Él tiene un guardián las 24 horas del día, esperando que vos tengas algún desliz. Este no oró hoy, este hoy no habló con Cristo, este no leyó la palabra, este tiene envidia, este tiene celo, este se masturba, porque él mismo te va a poner. Pero vos tenés dominio propio para decir no. Ustedes tienen el dominio, ustedes tienen el poder en su boca, dice la palabra de Dios. El poder, la palabra está en su boca. Así es. Ustedes tienen que hablar, ustedes tienen que echarlo fuera. Tu boca, Dios te dio la palabra en tu boca. Entonces sos vos, mi hermano, el que tienes la autoridad, porque Cristo te la dio, dice su palabra, que Él nos dio autoridad para desollar serpientes y escorpiones, y sobre todo, ¿qué? Fuerzas de las tinieblas. Y no nos dio un apóstol, nos dio Jesucristo. Entonces jamás un cristiano puede estar embrujado. Ahora, si tu concupiscencia está sucia, si vos pecaste y solamente vos crees que solamente vos lo sabés, porque primeramente la primera mentira del diablo, no te ve la iglesia, no te ve el pueblo, pero el que tu creador te está mirando. Y el que te hizo caer también te está mirando. Entonces ahí sí, déjame decirte que te cabe una brujería o cualquier cosa. Primera de Corintios 5:5. Wow. Claro. Hermana, nosotros hace un tiempo, en el capítulo 9 parece, entrevistamos a una hermana que fue bruja acá en el norte de Chile y nos decía lo mismo que usted nos comentaba, que no pueden tocar al cristiano, que no lo pueden tocar. Y bueno, la vida de ella también había sido dura. También llegó un momento donde tuvo que arrancar y deseó a Dios. O sea, es algo que necesitaba al Señor en su vida. Dice que fue a un bautismo y ella levantó su mano y corrió al altar a bautizarse. ¿Cómo fue ese proceso en usted, hermana? ¿Cómo fue de que usted rechazó todo esto de las tinieblas? ¿Cómo la trataron en el fondo para que usted quisiera desear a Jesucristo? Porque me imagino que pasar de un extremo a otro tuvo que haber sido algo muy fuerte. Claro, esta hermana que habla Nano tenía una amiga, por ejemplo, que era cristiana y acudió a ella. Pero ¿usted tenía relación con la iglesia? ¿Alguien de su familia tenía relación con la iglesia? Que ustedes no me interrumpen, le voy a contar bien detalladamente porque quiero que esto llegue a personas que están en lo mismo que yo estuve y tienen que entender de que hay algo sobrenatural que se llama Jesús, que se llama Dios, que los ama y tiene misericordia. Amén.
Eh, No le vamos a interrumpir. amén. Entonces, te voy a contar. Eh, Te comenté que yo de mi infancia me habían regalado, me crió mis abuelos, mi abuela, ¿verdad? Mi abuela paterna era exafricanista, o sea, descendiente de africanos, mis abuelos paternos correntinos, descendientes de la hechicería. Bien, perdón si escuchamos, toca a los vecinos tremendamente. Eh, pero mi progenitor, eh, se había convertido a Cristo, pero yo no lo conocía, pero él sabía que tenía una hija. Yo veía a un hombre morocho todas las veces que pasaba por la vereda de la casa de mi abuela, que no me dejaban llegar a él, pero cada vez que él pasaba me tocaba la cabeza, me abrazaba y me besaba y me daba amor. Yo tenía una edad más o menos de 7, 8 años y yo veía ese morocho grandote y decía, ¿quién será ese hombre? A la edad de 16 años supe que ese hombre era mi papá. Y había sido que ese varón precioso, ese hombre, a los 3 años me había robado de mis abuelos y me había llevado a una iglesia evangélica y me había entregado a Cristo. Porque cuando sos escogida de Dios, por más que el diablo quiera desviar tu camino, a la larga, a la corta vas a volver. Cuando hay alguien que está orando por tu vida, vas a volver. O te va a levantar tu Dios, porque ya fuiste escogido de Dios. Pasaron muchos años Amén. de mi vida, muchos años, ocultismo, candomblé, brujería, hechicería, todo lo que puedas imaginar, droga, prostitución, un ambiente terrible en el cual yo ya no quería vivir más. Comencé a crecer, empecé a acercarme a ese hombre, a ese varón que era mi papá, y él me hablaba de Dios, y yo decía, no me hables de Dios, porque yo no creo en Dios, no me interesa tu Dios, porque tu Dios me permitió pasar todo lo que estoy pasando ahora, no me importa, mi Dios es este y fulano mengano. Y él no me decía nada, lo echaba de mi casa a empujones, hasta que un día estaba en la provincia de San Luis, Argentina, ya totalmente saturada de demonios, de alcohol, ya había llegado a la cima de la brujería y me encontré con que no hay nada, porque esto le pasa a todo ocultista y ellos saben lo que estoy hablando. Cuando llegas al extremo de decir, ya llegué a ser la más grande, como hoy los cristianos se están confundiendo de querer llegar a ser prevísteros, apóstoles, soy el apóstol, no se confundan con llegar a ser con la jerarquía. La jerarquía no es de Dios, no viene de Dios. Te hace creer, el orgullo te lo da Satanás. Entonces me acuerdo que estaba en la montaña ya por suicidarme, porque no daba más, porque tenía una depresión tremenda, el diablo había agarrado a todos mis hijos, me lo había sacado, estaba junto con una pareja que era homosexual y no sabía que era homosexual, un desastre en mi vida. Me voy para suicidar en la Sierra de San Luis y me acuerdo que empecé a gritar como loca y decía, ¿dónde está el Dios de ese hombre, de Víctor Olmos? Decía que era mi papá. ¿Dónde estás vos, Dios de los evangelios? Esos evangelios de insultando, ¿verdad? ¿Dónde estás? Si tanto decís que existís, ¿por qué no me sacás estos demonios de mi vida? Le decía. Y lloraba, pero yo hablando al vacío, ¿no? En ese momento no sé cómo, hermano, aparece mi nieta, me abraza la pierna, me dice, abuelita, llegué. ¿Quién la trajo al cerro, a la montaña, que era terrible? Se ve que me siguió la criatura, no me di cuenta. No, fue Dios. Ahí la abracé y me bajé del cerro y me voy para abajo, como diciendo, ¿qué estaba haciendo? Me voy de San Luis, vuelvo a Buenos Aires y ahí vino un evangelista, me acuerdo, que andaba predicando en las casas y me habló de Cristo. Y le dije, yo soy de candomblé, yo no puedo servir a Dios. Pero ¿sabe qué me dijo ese hermano? Mirá, yo no te conozco, yo no sé quién sos, así con autoridad me habló. Pero solamente déjame decirte una cosa, me dijo. Todo lo que vos ya pasaste, Jesús ya lo sabe, me dijo. Y vos lo desafiaste a Dios, me dijo. Yo lo quedé mirando cuando me dijo así. Y déjame decirte, me dijo, que Jesús te ama y Él escuchó tu oración, me dijo. Y yo me quedé una carcajada. Y ahí le dije, ¿vos decís que escuchó mi oración?
Vos lo desafiaste a Dios, me dijo. Era un evangelista, no era pastor, no era nada, tenía ministerio evangelístico, andaba predicando por las casas. Y le digo, ¿sabes qué? Necesito que me ayudes, le dije. Pero yo quiero una iglesia donde no me desprecien, porque cada vez que yo iba a una iglesia o intentaba hablar con un cristiano, decía, no, esta es la bruja fulana de tal. No me querían predicar, hermano, me tenían miedo. Me despreciaban. Entonces yo le conté, digo, cuando sepan que soy candomblecista, no me van a querer atender, no me van a querer ayudar. Y él me dijo, yo te voy a llevar a una iglesia igual. Y él me llevó a una iglesia que no podía caminar. Cuando pareciera que el diablo escuchó que me iban a llevar, me agarró una parálisis, toda la pierna, todo el cuerpo. No podía caminar hasta que me llevó arrastrada. Y la pastora de esa iglesia me dijo, ¿tenés lugar donde vivir en Buenos Aires? Le dije, sí, la casa de mi mamá. Me dijo, no, quédate a vivir en la iglesia. Me encerró dentro de la iglesia 2 años. Hasta mi total liberación. Que no fue fácil. No fue fácil. Hasta que Cristo me levantó. Tuve un encuentro personal con Dios. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre, dice la palabra. Conocí al Dios poderoso, conocí a este Dios que no lo vemos, que no lo podemos tocar, pero sí pude ver su poder hacia mi vida. Y ahí es donde vino mi conversión a Cristo y decir, wow, existe este Dios que todo me hablaba, que ese hombre, ese viejo me hablaba. Y lo primero que hice fue intentar buscar a mi padre, que no lo encontré más hasta hoy día, para decirle que su hija se había convertido a Cristo. Porque no hay otro camino, no hay otro Dios. Jesucristo es mi vida, es mi amor, es todo. Y pude ver cómo las tinieblas salían corriendo de mi carne, porque los demonios se alojan en la carne, en los huesos, en la sangre. No hay otro Dios. Por eso déjalo, que el ateo quiere ser ateo, déjalo. Porque va a llegar un momento que va a tener un encuentro personal con Dios. Y todo brujo que dice que se mete con la iglesia no sabe nada, no conoce al diablo. No conoce al diablo. Se cree ser brujo. Porque el verdadero brujo no se levanta contra el pueblo de Dios. El que sabe las dos partes y conoce realmente a Satanás no se levanta contra el pueblo de Dios, porque sabe que pierde la batalla contra el Dios de los ejércitos. Amén. Por eso le hablo al pueblo de Dios. Amén. No existe cristianos embrujados. Dios no te pide nada de otro mundo. Dios solamente te pide que le ames, que le obedezcas y que cumpla sus mandamientos. Sé que no todos pueden cumplirlo, pero procuremos lo poco de tiempo que nos quede en esta tierra de servir a Dios con la mejor parte de nuestra vida, porque somos pecadores y todos los días pecamos. No hay uno que no peque, dice su palabra. Amén. 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 Dale, Emma. No, que quedé impresionado con el testimonio que nos acaba de contar la hermana, la verdad. Me acordaba una escena de Chosen cuando Natanael estaba bajo de la higuera, o sea, cuando Natanael estaba bajo de la higuera y gritaba al cielo también. Lo muestra en la serie, que decía que Dios no lo escuchaba, y después muestran que Jesús le dijo, te vi bajo la higuera, sé que, o sea, como aquí estoy, te escuché lo que querías decir, y me acordaba lo que decía la hermana Viviana, que lo fuerte que vivió, y aún así Dios la escuchó, y bueno, Dios tiene misericordia de todos nosotros también. Por eso, hermanos, le voy a decir una cosita a ustedes que están ahí. Ustedes no están ahí porque ustedes quieren. Ustedes ahí están siendo como la voz de Dios. Y entre ustedes hay profetas. Amén. Entonces, amén. Ustedes son como la voz de Dios. Ustedes son como Jeremías en ese lugar. Analicen y oren todo lo que van a hablar. Y no se cansen de predicar, porque así hoy prediques a alguien,
y no la veas más por 20, 30 años, Dios te va a dar la sorpresa de tu prédica y de tu semilla. ¿Ves un brujo? ¿Ves una curandera? Acércate, porque alguien le tiene que hablar de Dios. Alguien le tiene que hablar. Claro. Alguien le tiene que hacer conocer la verdad para que esa verdad le haga libre. Alguien le tiene que decir que esos dones que tiene no fue el diablo que se los dio, sino que nació con los dones que le da Jesucristo, porque los dones son irrevocables. Porque vamos a hablar de los profetas, los 450 profetas de Baal que estaban cuando el profeta Elías, ¿verdad? ¿Qué pasaría si esos 400 profetas hoy estuvieran bajo la gracia de Jesucristo? ¿Qué hubieran pasado con ellos si hoy estuvieran acá y se arrepentirían? Porque alguien le hablaría de Cristo. ¿No serían instrumento de Dios? Claro. Amén. Entonces, todo brujo Así que es. vean, Amén. toda persona que se piense, que se crean, soy grande porque eso. Ellos piensan que son grandes porque no conocen a Cristo. Pero cuando se convierten a Dios, son una persona que te van a confrontar con la verdad y te van a decir, no, no hagas esto, no, estás equivocado, esto no, porque esto no es de Dios. ¿Por qué? Porque son personas que aprendieron a ser espirituales entre los cuervos. Y Dios hoy, Dios está levantando a los brujos para desenmascarar a Satanás dentro de la casa de oración. Porque no puede ser lo que está pasando dentro de la casa de Dios. Me acuerdo que yo salí del ocultismo cuando fui a la iglesia en el 2016 y vi que todo giraba y bailaba y digo, Dios, ¿qué estoy acá? Me voy para allá. No, y recuerdo que esa noche tuve un sueño que veía una ceremonia de quimbanda en esa iglesia y Dios me dijo, a su tiempo. Y yo no entendía nada, imagínate. Pero hoy, con 44 años, comprendo por qué Dios me hizo pasar por todo lo que yo pasé para conocer al enemigo cómo opera en estos tiempos, donde los que se criaron de cuna en el Evangelio no lo conocen, pero yo sí lo conozco. Amén. Yo sí lo Gloria a conozco Dios. y sé cómo desenmascararlo, porque sé. Hermana Viviana, wow, estamos impresionados, yo creo, de cómo Dios ha trabajado en su corazón y el testimonio de suyo, que Dios la escogió. Dice la palabra que el Señor nos escoge desde ante la fundación del mundo. Y bueno, hermana Viviana, eh, según usted nos comentaba, hay mucha relación entre el ocultismo y la vida cotidiana. Usted nombró a San la Muerte, nombró al gaucho y también nombró alguna virgencita, y nosotros podemos ver que hay mucha gente que está ligada quizás a este mundo y no se da cuenta. Hay gente que busca el tarot, hay gente que busca el horóscopo, y nos gustaría, hermana, que usted nos pueda un poco enseñar igual de cómo la vida cotidiana está lleno de este mundo tenebroso. Que usted nos pueda advertir también al pueblo de Dios que no se confundan, que en Dios tenemos todo. ¿No podría Mira, usted advertir un poco qué cosas son ocultistas? bueno, vamos a hablar en dos partes. Dice la Biblia que el pueblo de Dios pereció por falta de conocimiento, ¿verdad? Mira, mi esposo hoy fue a comprar Así es. a un negocio y me dijo, vino llorando mi marido. Digo, ¿qué te pasa, amor? Y me dice, la verdad que estoy muy enojado, me dice, con esta gente, me dice que, digo, ¿con quién? Le digo yo. Y me dice, con estas personas que estuvieron en la iglesia. Le digo, ¿pero qué pasó? Y me dice, el almacén de acá al lado, el negocio grandísimo de acá a la vuelta, dice que fue cristiana, que estuvo 22 años en la iglesia evangélica de la Asamblea de Dios. Pero hace razón de, ¿cuántos años? ¿5 años? ¿2 años? 5 años. 5 años se volvió católica. ¡Wow! Dije yo. Y tenía imagen de la Virgen ahí adentro de su negocio. Entonces le digo, amor, no te preocupes, porque quiere decir que esa persona nunca conoció a Dios. Estuvo 22 años dentro de la iglesia predicando costumbre, presentando costumbre al pueblo, mostrando apariencias, pero nunca conoció a Dios. Por eso nosotros como pastores, hoy somos pastores, mi esposo es pastor misionero, tenemos que mirar bien quién entra a nuestra iglesia para no
meter a lo que viene de afuera en nuestro rebaño. Tenemos que cuidar nuestro rebaño, ¿verdad? Una cultista conocida, bruja satanista terrible, que tuve la oportunidad de ver su testimonio y conocerla. Ella entraba a la iglesia para destruir a los pastores con una Biblia bajo el brazo, y estuvo 13 años dentro de lo que es la iglesia, las iglesias evangélicas, destruyendo pastores, haciéndolos caer en pecado, ¿no? ¿Por qué? Porque los pastores no se toman la molestia de preguntarte: hola hermano, ¿cómo estás? ¿De dónde venís? ¿De qué ministerio venís? A ver, yo quiero hablar con tu pastor, con tu ex pastor. Quiero saber si está bautizada. Y esta mujer ni siquiera estaba bautizada. Bueno, ahora yo hago todo esto para responderte tu pregunta. Muchos cristianos están dentro de la iglesia y aún siguen consultando las imágenes. Las imágenes, mis hermanos queridos, jamás van a tener el poder de Dios. Detrás de las imágenes están los demonios trabajando sí, tienen poder los demonios, te pueden cumplir, pero todo lo que el diablo te da no permanece. Satanás no es poderoso como Cristo. Lo que viene de Dios permanece y lo que no permanece. Entonces, detrás de las imágenes, ya sea de San La Muerte, Gaucho Gil, no está Dios. Son espíritus operando. ¿Por qué? Vos agarras la estatua, la reventás contra el piso y se rompe. O sea que fue algo hecho por un ser humano, por mí, por vos. Yo puedo crear una imagen, pero el poder divino de la santidad de Dios no lo puede crear nadie. Eso es algo sobrenatural. Por eso, la palabra de Dios dice en Isaías 44 que todo es obra de mano. Amén. Así que Amén. Aquellos que no conocen a Dios realmente, lean Isaías 44. Amén. Sí. Amén. Sí, lo que comentaba Nico, lo que preguntaba, pienso mucho en la juventud de hoy en día, que se ha vuelto atea, se ha vuelto incrédula, no quieren creer en Dios, quieren creer más en sus propias fuerzas, están más racionales los jóvenes, al menos aquí, hermana, en Santiago de Chile, ya como que no creen ni en el diablo, por así decirlo, pero sí muchas veces creen, como decía Nico, en el horóscopo, creen en el tarot, creen en los ángeles protectores, entonces Energía. en la energía, claro, vemos cómo se va mezclando esto y se mezcla un poco, claro, soy ateo, pero también creo en esta fuerza oscura, en esta fuerza del diablo, porque todo ese, el tarot, del zodiaco, todo es obra del enemigo. Claro que sí, claro que sí. Pero ese es el plan del diablo, de que la gente no crea en Dios, ni en el diablo, obviamente. Pero acá yo le voy a hablar a las iglesias. El pueblo de Dios, la gente que viene de afuera, el que no es cristiano, el que es ateo, cuando venga a nuestra iglesia, tiene que encontrar algo diferente, no tiene que encontrar lo que está en el mundo. ¿Se entiende? Yo cuando fui a la Sí, iglesia me encontré con algo que estaba allá. Si yo me quedé fue por misericordia de Dios, porque realmente quería conocer a ese Dios. No miré lo que estaba viendo, sino busqué a la cruz, porque fui una persona espiritual. Pero la persona que no fue espiritual, la persona que no es cristiana, que es una persona atea, si viene a la iglesia tiene que encontrar algo diferente. No tiene que encontrar lo que hay en el mundo. Ejemplo, rap, claro. TikTok, todas esas cosas, no sé cómo hablar de hip hop, no era TikTok. O sea, a ver, no te estoy hablando de que uses pollera larga, que te dejes todos los bigotes, no, ni el pelo largo, no vayamos con la religiosidad, no, tienen que encontrar la presencia de Dios en los siervos de Dios. Tienen que sentir algo diferente que no hay afuera. ¿Se entiende? Por eso pasa esto. Sí, Por eso esas personas buscan otra cosa que sí es diferente a su vida cotidiana. Claro, la eso, iglesia se ha ido como amoldando al mundo cuando tendría que ser al Ahí revés. Eso es está, lo que nos quiere exactamente. decir. Sí, Exactamente. A pocas palabras, buen entendedor. La iglesia no tiene nada que ver con el mundo. Vos me estás viendo ahora, yo me maquillo un poquito, me arreglo un poquito, pero no tiene nada que ver eso con la vida personal con Dios. Dios es santo.
y la santidad está dentro tuyo. Tampoco quiere decir que vos tenés que andar mostrando con una pollera cortita la calza, ni mostrando un ombligo, ni tampoco un pantalón apretado, seduciendo a un hombre. No, acá se basa en tu corazón, de la manera en que vos lo ejercés, o de la manera en que vos te vestís para Dios. Sí. Hermana Diana, qué importante lo que usted dice, que en el fondo una persona que viene del mundo tiene que entrar a la iglesia y sentir algo distinto, efectivamente. Porque hoy en día tenemos muchas iglesias que, por ejemplo, no sé, tienen luces en los escenarios, tiran humo en los cultos. Entonces, claro, ahí entra la pregunta si es que realmente ellos se están diferenciando del mundo o estamos haciendo lo contrario, tratando de parecernos al mundo para poder atraer más gente, quizá. Pero Sí, efectivamente, sí, como yo usted creo que dice, ese es como el error. Al menos yo lo entiendo claro, así. igual, No es glorificar a Dios, sino que al final es agradar a la audiencia, es claro, llamar personas, entretenerlos de como decía alguna usted, forma. entretenerlo y sumar número, más que sumar verdadero cristiano o llamar a la santidad. Sí, lo entendemos, Claro. hermano. A ver, Fernando, yo te puedo ver a vos tu imagen, a otros chicos no lo puedo ver, me encantaría verlos a los tres. Me gustaría verlos. A ver, yo veo a Fernando una imagen que es diferente a las cosas de Dios. O sea, que es diferente al mundo, por así decirlo, ¿no? Eh, una Ujú. persona que se la pasó de boliche en boliche, que se la pasó bailando, que se la pasó en la calle. No, entonces viene a la iglesia y encuentra las luces y sí, se va a quedar, pero se va a quedar por lo que hay en la iglesia, por lo que la iglesia le está dando. No se va a quedar por lo que está sintiendo. Estoy hablando de sentir. En ese caso es algo físico lo que están presentando a las personas ateas y a los mundanos. Los mundanos y los ateos tienen que venir a la iglesia por lo que sienten, no por lo que están viendo. Claro, Eh, no por la entretención. es así, no, piénsenlo, Mm. analícenlo, pregúntenle a Dios y se van a dar cuenta que es así. Ellos tienen que venir porque la presencia de Dios al pisar ese lugar lo está enamorando, como me pasó a mí en la iglesia de mi pastorita, me acuerdo. Yo sentí algo Mm. raro cuando pisé esa iglesia y mi cuerpo me empezó a doler y entonces yo digo, ¿qué me está pasando? Pero sentí que ahí había algo que me estaba atrapando, que me estaba liberando, que me estaba amando, pero yo no sabía lo que era y eso yo quería volver a sentirlo. Y eso se Claro. llama poder de Dios. Amén. O sea, lo que convenza a los jóvenes, lo que usted nos quiere decir, lo que convenza al ateo, al no creyente, no tiene que ser la entretención, sino que ni la forma, sino que el Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene que convencernos a cada Mira, yo uno. trabajo mucho con los jóvenes. Te voy a decir una cosa, yo trabajo mucho con los jóvenes. Yo con los jóvenes me río, yo con los jóvenes me habitúo en su forma de ser joven. Tengo 41 años, pero a veces tengo que parecer de 27 entre ellos. Pero cuando yo tengo que hablar de Dios, cuando yo lo tengo que corregir, yo me planto así y le digo, no, no y no. Dios es Claro, esto y esto. Ah, pero pastora, así es. ¿por qué no ponemos unas luces cuando hacemos algo? Porque yo no tengo iglesia abierta, porque Dios me lleva para todos lados a predicar. Entonces todavía no hemos podido abrirnos con mi esposo en la iglesia porque todavía Dios no quiere. O sea, estamos predicando, estamos desenmascarando, estamos en este trabajo que Dios nos pone tan duro, ¿no? De sembrar, de Mm. ir a las comunidades y de todo este tema. Pero hemos levantado ya en otros lugares y hemos dejado otros siervos. Pero en este caso te voy a decir algo. Me preguntan, pastora, ¿por qué no cuando tengamos la iglesia ponemos unas luces? Decime una cosa, le digo. Yo quiero que vos me hables. En el Nuevo Testamento, ¿lo leyeron? Sí. Ah, bueno, decime dónde Jesucristo dice que hay que hacer esto, esto y esto y esto. Ujú. Claro. Decime. ¿Dónde hay que Mm. danzar? Sí, David danzó, como hablamos ahí con Sebastián. David danzó, sí, perfecto. David danzó, Miriam danzó. Pero si vos te venís a vivir a Brasil, vamos a ver a Luis Nicolás, Emanuel, si ustedes tres vengan acá a Brasil, vengan a vivir 30 años a Brasil, y decime si no vas a salir con la costumbre de Brasil, o hablando en brasilero. ¿Se entiende? Entonces, el Sí, pueblo de Israel, cuando salió en ese tiempo, salió de Egipto, salió con todas las mañas de Egipto. Eso es lo que tienen que comprender el pueblo de Dios, que eso no lo van a discernir, no lo va a claro. discernir cualquiera.
Aparte, sí, hay que añadir que cuando David danzó, él danzaba sin ropa, o sea, es otro contexto, es otra forma, no lo podemos justificar así, el ¿Y desorden por qué no lo dentro de hacen la iglesia. entonces? Bueno, Fernando, entonces ¿por qué no lo hacen acá? Entonces que dancen sin ropa. No, lo que pasa es que a la No, no, gente, lo que estoy pasa es fuera de que a forma la nomás. gente le gusta, por favor. Pero entonces, entonces a lo que vamos, porque entonces la gente no comprende, ¿ves que no le da la cabeza? ¿Te das cuenta cómo el diablo lo cega? ¿Te das cuenta? David danzó Claro, dice la presencia sí, de Dios, sí. No, claro, pero no fue en el tabernáculo de Dios, no fue dentro de la casa de Dios. Porque vos imaginate que Dios, no, vamos a hablar así, medio, Dios es súper celoso, es re sigiloso de sus cosas. A él no le gusta que le toque ni siquiera su silla sin pedirle permiso a Dios. ¿Entendés? Y claro, esto lo aprendí en el otro lado, en el ocultismo el claro, diablo no te dejaba que le toques una vela sin pedirle permiso. ¿Por qué? Porque se quiere parecer a Dios. ¿Entendés lo que te digo? claro, Y Dios es lo sí, mismo. Leyendo la Biblia me voy enterando que Dios era Dios. Claro, con razón aquel era así, decía yo. ¿Entendés? claro. Claro, porque Era Dios un es imitador, celoso hasta de los vasitos de la escuelita, me acuerdo. Que Dios me dijo, ¿qué están haciendo con mis cosas? Y yo, amén, Señor, perdoname, Jesús. Fui y levanté las cosas de Dios. Todo lo que hay en la casa de Dios son sagradas. Entonces, yo no puedo claro. irme, poner una nena de 10 años, a ponerla a danzar en guerra espiritual, pobre criatura, la salió la puerta, la agarró el diablo, la destrozó. Guerra con Mm. bandera. Eh, ¿No? hermana Viviana, yo, con Nico respecto a lo quería que decir tocó, algo, parece. yo, No, pero Sí, dale nomás, ya. dale nomás. no lo vi, No se escucha. perdón, Nico. Hermana Diana, yo quería hacerle un comentario que con respecto a lo que estábamos hablando. Usted durante la entrevista dijo que hay que tener celo de Dios. Y yo creo que eso es lo que le pasa a usted y usted que fue cultista y vivió en vivencia propia. ¿Cuál es el lado malo de todo esto? ¿Quién realmente es el diablo y cómo trabaja? Usted sabe perfectamente de lo que estamos arrancando o a lo que el cristiano le entrega la vida cuando le falla a Dios. Entonces yo creo que por ahí va un tema importante también, porque es algo tremendo. Po. Usted lo conoció de manera muy cercana, pero es algo mucho más allá, porque como usted lo pudo vivir en carne propia, sabe qué tan malo es. El cristiano que está desde la cuna, como usted decía, no sabe quizá o no sopesa del todo lo que significa fallarle a Dios, lo que significa irse al mundo, lo que significa entrar en todo este mundo tan turbio, por decirlo de alguna manera. Bueno, el cristiano que se crió de cuna lastimosamente no conoce al diablo muchas veces, cree que no conoce al diablo, pero le obedece al diablo. Le obedece. Y le obedece mucho más que a Dios. Por eso ustedes pueden ver que muchos pastores sufrimos o sufrieron, ¿no? En mi caso, con hijos que nacieron de cuna en el Evangelio, no en mi caso, ¿no? Pero porque no realmente estar en esa pregunta de ¿será que existe el diablo? ¿Será verdad esto que me enseñan? Entonces, eh, he conocido un pastor que se llamaba, me acuerdo el apellido, Orejón, de la Costa, del Partido de la Costa acá en Argentina, en el cual yo era un tremendo siervo de Dios. Pero su hijo, el mayor de todo, no creía en Dios. No, o sea, creía en Dios, pero quería saber si realmente existía el diablo. Y el chico se empezó a poner a buscar por internet. Escuchá lo que te voy a contar. Esto fue parte de mi liberación, lo que te voy a contar. A buscar por internet si realmente cómo conocer al diablo. El hijo de un pastor. Me acuerdo que ese pastor me hizo una liberación a mí. Me acuerdo que yo me manifesté, demonio que yo tenía manifestó en mi cuerpo, y le dijo al pastor, ¿qué me venís a hablar? Si tu hijo me busca y tu hijo me habla. El pastor no estaba ni enterado. O sea, estaban hablando de mí. ¿Eh? Hasta que, Wow. bueno, el demonio salió de mi cuerpo, yo quedé libre, y este chico salió corriendo y fue y buscó las cosas que tenía escondidas de su padre en su casa. Los hijos de los pastores generalmente no tienen testimonio, y muchas veces Dios permite, ¿no?, que ellos puedan llegar a tener un poco de testimonio, pero tienen el privilegio de nacer en una cuna cristiana. Traten de no investigar, de no conocer, de no buscar, porque realmente muchas veces los hijos pródigos, muchas veces son difíciles de volver a casa. Por eso
aconsejo a los pastores, a los padres, que no sometan tanto a sus hijos en la doctrina evangélica. Yo he visto cristianitos, niñitos de 8, 9, 10 años predicando y los someten tanto y después se terminan apartando porque quieren saber si lo que están hablando es real. ¿Se entiende? Están hablando Sí, muchas veces teoría y no vivir la experiencia espiritual. Acá lo no. que importa es vivir la experiencia espiritual. Mm. Sí, ¿Por hermana, qué pasa? sí. Sí. Bueno, le encuentro toda la razón a lo que menciona. De hecho, yo también lo escuché por ahí también, de un caso así, de que familia pastoral busca muchas veces del enemigo y es triste, la verdad. Le quería preguntar, hermana, usted hablaba de que quiere avergonzar al diablo, al enemigo. Y esto un poco igual, uno que no conoce ese mundo, no viene de ese mundo tan oscuro como venía usted o muchos ex brujos, ¿cuáles han sido las cosas más fuertes que se pueden contar o los testimonios más grandes que podamos compartir? Así como para decir, wow, realmente el diablo es malo, no se acerquen, y cuán grande es Dios. Mi marido, mi marido está orando. Ustedes están hablando acá, mi marido está orando desde que empezamos a contar mi testimonio. Porque siempre que Amén. cuento mi testimonio, después vienen las luchas, ¿verdad? Y Amén. Saludo a su esposo, realmente, hermano. amén, está orando igual. Vos sabés que mi marido cuando vos dijiste eso se escuchó y me miró como diciendo, ¿quieres saber, no? Lo que es el diablo, pero eh, te vuelvo a mi pasado, te voy a contar, te voy a contar porque es necesario que ustedes sepan también que existe un mundo. Por eso nosotros capacitamos con mi esposo en el campo a personas, capacitamos en el campo espiritual. O sea, ustedes necesitan aprender cómo pelear esta batalla, cómo y saber y conocer al enemigo, porque vos para pelear con el enemigo tenés que saber con quién estás peleando. Si no vas a decir, echa fuera espíritu, como el otro día un chico me dijo, ay, eché fuera el espíritu del macho cabrio. Yo lo quedé mirando y le digo, ¿vos cómo sabes que estaba el macho cabrio en vos? Y todo porque la profeta fulana me dijo, ah, sí, pero Dios te lo reveló. No invoques, no llames, no nombres si vos no sabés, porque se te van a matar de risa. Tenés que saber con quién estás peleando y si está realmente ahí. Porque muchas veces no hay nada, es tu propia cabeza, tu propia conciencia, y no hay nada. ¿Entendés? Entonces, sí te voy a contar una experiencia mía, vuelvo a mi pasado, de mi edad de 6 años que te conté que me han casado. Después de tener mi primera hija, era una cosa tremenda que era una cosa que llegaba una vez por mes un espíritu a mi casa, dormida, me hacía sexo, teníamos sexo, porque yo también tenía sexo, pero no se me presentaba como diablo, se me presentaba, no, se me presentaba como un hombre rubio, hermoso, musculoso, no musculoso grandote, sino una persona atlética, precioso, ojos azules claritos, y era Lucifer. Y yo tenía relaciones con él, te estaba hablando de los 16 años para arriba hasta mi edad de casi 40 años, 38 años, ponele. Y dos por tres venía, y así, o sea, yo después no tenía necesidad de tener marido, porque cada vez que me despertaba me encontraba satisfecha con ese espíritu. Yo sé que muchos se van a reír de mí, por ahí los que estén escuchando los ateos van a decir montones de cosas, pero es así, es una realidad. Esos son los que se llaman Hasta llegar un incubus, ¿o momento, no? Incubus, no, Sucubus, este no era el incubo y sucubo, el sucubus. sucubus. este era el mismo Lucifer. No, Ujú. este era el mismo Lucifer, Ah, perfecto. no eran los sucubos. Los sucubos son otros. Mm. Los sucubos son otros. Los sucubos son los que te ahorcan, los que te quieren matar, que también he tenido encuentro con ellos. Pero cuando venía este ente, esta entidad que era Lucifer, no me hacía nada malo. No, al contrario, me trataba como una princesa, nada que ver. Porque él no es lo que muchos piensan, que viene con cola y cuerno, no, él es un ser muy hermoso. ¿Entendés? Entonces, no sé si me expresé bien diciendo ser, sino una entidad, vamos a decir, un Sí, ángel caído, no sé. Pero están después los sucubos e incubos que son horrorosamente feos.
son muy feos. Son generalmente enanos, de estatura media, de 1,20 m, en el cual son perversos. Esos ya son demonios. Son demonios. Eso les viene a las personas que no fueron ocultistas, a las personas que son naturales, cristianos, que tienen problemas de masturbación, pornografía. Y bueno, y como esas cosas, te puedo contar muchísimas cosas más. En Tucumán, un terrible encuentro con una bruja. Hablamos de bruja, 7ª hija mujer, que se me ha presentado, terriblemente horrible, horrible, horrible esa chica. A veces que era una vecina, vivía en la comunidad indígena Diaguita, Calchaquín, Potrero, Tucumán, Argentina, la pueden buscar en Google. Y ahí estuvimos predicando la palabra, ya estando casada con mi esposo. Y de repente yo le predicaba a una chica que era de todas de Tucumán, era una rubia hermosa, de ojos celeste clarito. La empecé a llevar a la iglesia. E iba, pero claro, como toda bruja, de 7ª hija mujer, tienen sus días, y lo mismo el lobizón, no sé si lo habrán escuchado, ¿no? Ese es otro tema. Me parece De que no. repente estaba durmiendo la noche, mi esposo trabajaba de noche, y ahí en lugar campestre, donde yo vivía, campo, ¿no? Dormía con la puerta abierta por el calor que hacía, impresionante. Y de repente estaba parada en la puerta de mi cama, esta chica, y digo, ¿qué estás haciendo acá, a esta hora? Y se me abalanzó en mi cama. Estamos hablando vivo y directo, no estamos Sí. hablando en espíritu. Y totalmente endemoniada, me empezó a morder y me mordió acá un pecho del lado izquierdo. Y yo me acuerdo que dije, Jesús, nada más. Y ahí salió corriendo por la calle. No la vi más. Al otro día le pregunté, no salió de su casa, no salió ni a verme, nada. Le conté a mi esposo, yo aterrada. Digo, nunca viví eso ni en el ocultismo, nunca viví eso, nunca lo viví. Verlo así, una persona endemoniada de tal manera y transformada su cara, hablemos, Oh, Entonces mi esposo me dijo, orá y ayuná más, me decía. Digo, sí, pero yo oro, ayuno, pero esta me atacó. Yo te dije que esa mujer tenía algo raro y no sabía. Digo, bueno, ¿sabe qué, hermanos? De ese tiempo me empezó a inflar mi pecho, se empezó a inflar, iba al médico, no me encontraba nada, me mandaron a hacer mamografía, pero era una cosa impresionante, como si me inflaba el lado izquierdo, el pecho, nada más. Hasta que le digo a mi esposo, quiero salir de acá, no quiero estar más acá, no quiero estar más. Mi esposo empezó a orar para ver si salíamos de Tucumán y me lleva a Buenos Aires. Y ahí empecé a llorar, porque no podía mover los brazos del pecho tan inflado que lo tenía. Entonces tuve una liberación de parte de Dios, que esto es real lo que les cuento. Me empezó a salir pus de mi pecho, una pus negra con olor a podrido, horrible. Y ahí vino mi liberación. Y nunca más tuve más nada, nunca más me dolió. Y bueno, cosas sobrenaturales tengo para contar, pero no va a alcanzar las horas para hacerlo. Sí. Pero fue algo muy precioso, amén. Fue algo muy tremendo lo que Dios me hizo vivir, y feo, precioso y feo a la vez, ¿no? Porque hoy en estas tierras que acá estamos en tierra de candomblé, en tierra de macumba, porque Brasil es la cuna. Realmente tenemos luchas tremendas espirituales, pero ya estamos más capacitados, ¿me entienden? amén. Sí. Amén. Y vamos a estar orando, hermana, también por ustedes, por su ministerio, para que Dios los use y Amén. utilice su testimonio para llegar a todas esas personas que están perdidas hoy en día. Sí. Amén. Mi esposo los quiere saludar. Sí. Por favor. Hola, mi hermano. Hola, hermano. Hermano, buenas noches, ¿cómo están? Bendiciones. Bendiciones hermano. del Señor. Igualmente, pastor. ¿Su nombre cuál es? Mi nombre es Pastor Misionero, soy Martín Ojeda. Amén, Yo soy de pastor. Paraguay, mi esposa es de Buenos Aires. Esta cosa que me está contando mi esposa de su testimonio con la bruja, esto fue algo real. Porque yo siento en mi espíritu de que de repente hay mucha incredulidad, de repente uno puede, ¿será cierto? No. Fue algo real. Con esto no se juega.
Esto es algo muy serio. Hay que buscar al Señor de todo corazón, con toda nuestra alma, con todo nuestro ser, porque estamos en los postreros días y vienen días difíciles, donde los cristianos están siendo confundidos por el mismo diablo. Las iglesias están siendo confundidos por el mismo diablo. Nosotros estamos orando, clamando a Dios que las iglesias, que los pastores, los siervos, los profetas, los evangelistas se despierten. Estamos como Eliseo pidiendo a Dios que se abran los ojos de esos siervos para que puedan ver a su adversario. Sabemos que lo que está con nosotros es mucho más, pero hay una cosa. Amén. De que hay mucha incredulidad en las iglesias, en los ministros, que no tienen experiencia espirituales. Nosotros con mi esposa, por gracia y por misericordia de Dios, Dios nos ha dado esta oportunidad para poder llevar este evangelio. Y en el nombre de Jesús, por el testimonio que ella tiene, está luchando para que las iglesias sean limpias y los ministros sean despiertos en lo que está sucediendo. El ayuno y la oración es lo mejor. Amén. Que Dios Amén, lo bendiga, pastor. hermano. Aquí Igualmente, le paso a mi Pastor, esposa. gracias por sus Un abrazo, palabras. Señor le bendiga. Dios bendiga. Amén. Amén. Amén, hermanos. Perfecto. Emma. Nada, hermana Viviana, la verdad es que agradecido de parte del podcast por aceptar esta invitación, al pastor también por decirnos esas palabras hermosas y nada, le queríamos mandar un abrazo desde Chile. Como dijo Nano, puede contar con nuestras oraciones. Gracias por compartir este testimonio. Esperemos que llegue a mucha gente y que, como usted dijo, que acá lo importante es engrandecer a Cristo y el poder que Él tiene frente a todo lo que pasa en el mundo y frente al enemigo también. Amén, amén, amén. No hay poder ni nombre sobre esta tierra que el nombre de Jesús. El enemigo sabe que está vencido, pero es una mosca. Es una mosca para el cristiano. La mosca molesta, ¿verdad? Sí. La mosca busca hacerte sacar de quicio y el enemigo hoy por hoy sabemos que no nos puede tocar a los cristianos que estamos sometidos a Dios, consagrados para Dios. Como te dije antes, si yo en mi vida pasada fui sometida con respeto, con total respeto a algo que no era Dios, ¿cuánto más para este Dios? Y mi esposo ni hablar, porque mi esposo es mi esposo y es mi pastor. Amén. Así es. Amén. Me recuerda, hermana, a un versículo que dice, está en 1 Corintios 4:20, dice, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Hay muchos que la verdad que nos quedamos en las palabras, pero no queremos ver más allá el poder de Dios y cómo interviene poderosamente en la vida de las personas. Quizás en la ciudad no se ve tanto, hermana, la brujería, estos temas, pero no sabemos que en el campo, que en la selva, en los sectores más rurales, esto es muy fuerte y esto es real. Y tenemos que estar orando, tenemos que estar expandiendo el reino de los La cielos. ciudad, hermano, Ujú. la ciudad está lleno de brujos, aunque ustedes no lo vean. Está lleno, donde más hay. Están en departamentos, están escondidos, ¿no? Donde más hay, porque donde más gente hay. Y en los lugares donde ellos van, ellos siempre van a la cabeza. Pero acá, en donde estamos nosotros, están les llaman fechiceros en Brasil. Fechiceros falan, fechiceros de un monte, fechiceros de campo, brujos de campo, que son estos que se vuelan, que andan por ahí, ¿entendés? O sea, los verdaderos brujos. Sí. Pero dentro de las ciudades están la Biblia habla de los huestes. Por algún lado tienen que entrar. Entonces el enemigo pone los huestes en las ciudades. Por eso digo que están llenos. ¿Sí? Sí, hermano. Acá en el sur de Chile hay una leyenda que se llama el Tetué, que es la cabeza de un brujo que vuela y es muy famoso aquí en Chile. Eso tiene que ser real, me imagino, allá también. Sí, por eso Los druidas. cada país, cada ciudad, cada región, cada provincia tiene sus principados, tiene sus territoriales.
Pero eso no nos tiene que asustar a nosotros que vamos con Cristo. No, para nada. Simplemente nosotros que vamos con Cristo tenemos que saber que nos vamos a enfrentar en algo. Eso le enseñamos a los misioneros. Ustedes son misioneros, saben que van a ir a territorio del enemigo. Entonces, ustedes lo primero que le tienen que pedir a Dios es, sabemos que Dios no nos va a abandonar ni nos va a desamparar, eso no le tenemos ni que pedir a Dios, solamente tenemos que creer en las promesas de Dios, pero queremos saber quién es el principado del lugar, para enfocar, para enviar las piedras de fuego y azufre al enemigo, amén. Amén. Fernando, Dios va a usar tu boca, Fernando, para desatar a aquellas personas que están cautivos en el ocultismo. Dios te va a poner en boca el sentir de librar a los cautivos, pero no cautivos de las cárceles, sino los cautivos espirituales, cautivos de personas así, de los platos fuertes. Y Dios te va a capacitar, Fernando, porque Dios te va a sacar de tu país. Amén. Amén. Isaías 61:1, dice mi esposo, en el nombre de Jesús. Amén. Recibí esta palabra Que así sea, hermano. porque esto viene de Dios. Amén. Y tu boca tiene poder. Tu boca, Luis, Emanuel, tiene poder. Y poder para levantar, para edificar, para exhortar, amén, como dice su palabra, para desatar también, porque tenemos nuestro poder, nuestro Dios nos entregó. Entonces, por eso yo escucho a muchos teólogos, dicen, no, Jesucristo fue el único ungido. Mentira, mentira. El diablo te va a confundir. Jesucristo es esto, no. El Dios no hace milagros. Mentiroso. ¿Entendés? Y esto lo digo por una persona en específica, que ustedes sabrán. Pero Dios aún sigue operando a través de sus siervos. Y Dios va a usar sus vidas para que ustedes liberten a los brujos. Y se van a dar cuenta porque ustedes van a empezar a poner en práctica el poder de la palabra en su boca. Amén, hermana. Recibimos. Amén. Y bueno. Así que reciban los tres. Amén. Gracias por su tiempo, hermana. Gracias por también a su esposo también. Que Dios le bendiga. Y bueno, estamos en contacto. Ahí vamos a estar en oración. Vamos a estar cualquier cosa. Vamos a estar orando uno por los otros. Así que le doy la palabra a los chicos también. Amén. Amén. Muchas gracias, hermana Viviana. Amén, hermano. No hay problema. Muchas gracias, hermana Viviana. Que el Señor la bendiga. Fue un agrado. Creemos que va a ser de edificación para nuestra vida y también para todos los que van a escuchar. Así que vamos a estar orando por su vida y por su esposo. Que el Señor los bendiga mucho. Luis Nicolás, ¿no? No te Sí. puedo ver la cara. Ajá, sí. Pero ¿sabes qué? Tenés un alma misionera tremenda. Dios los va a sorprender por este testimonio. Publíquenlo, compártanlo. Aquellos que no conocen a Dios tienen que conocer a Cristo. Tienen que conocer la verdad. Amén. Muchas gracias. Así que bueno, bendiciones, los bendecimos. Chao, hermana Diana, muchas gracias. Hermana.